Bueno, ya se puede comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que vean esta clase, así como todas las demás que les estoy grabando, para que, bueno, puedan aprender de esta manera, que es la herramienta que estoy utilizando, subir a YouTube, que me parece que es más fácil que lo vean. Y bueno, a pesar de que no me puedan hacer en vivo las preguntas, ustedes siempre tienen la posibilidad de consultarme lo que no entiendan, lo que no se entienda, lo que necesite que le explique otra vez o de otra manera. No tengo ningún problema, chicos. Lo importante acá es que ustedes aprendan, ¿sí? Y este video lo puedan ver si quieren en otro horario, cuando ustedes este, se sientan mejor para verlo, pero véanlo, por favor, ¿sí? Bueno, antes de las vacaciones estuvimos hablando de las vanguardias artísticas del siglo XX. Ahora vamos a continuar con el tema. Lo que vimos era como un resumen de todas las vanguardias, de las que consideramos más importantes para nuestra clase, ¿sí? Ahora vamos a mencionar dos y vamos a profundizar un poquito en ellos, ¿sí? Presten mucha atención porque van a ser trabajos prácticos a partir de esto, ¿sí? Bueno, como acá mismo dice, vamos a hablar de futurismo y de cubismo. Iniciamos con el cubismo. Para que se entienda bien de qué se trata, cómo se desarrolla este movimiento, vamos a ver los antecedentes. Bueno, entre los antecedentes encontramos la obra de Paul Cézanne, que es esta que está acá, a reducir la forma de la naturaleza a referencias geométricas como el cilindro, el cono o la esfera. Paul Cézanne empezó a hacer esta práctica de reducir las formas en formas geométricas, no absolutamente como el cubismo, pero son los primeros indicios. Eh, También, bueno, después les explico esto. Necesito que vean esta obra que es de Paul Cézanne, en la que se ve como distintos puntos de vista. No sé si pueden observar ustedes. Por ejemplo, esta naturaleza muerta, que son las manzanas, es como si fuese que uno la ve de frente, pero sin embargo la extensión de la mesa de atrás eh, está, está pintada en una perspectiva en la que parece que la viéramos desde arriba, ¿sí? Eso igual que la taza, ven la taza que se le ve el hueco muy abierto, que quizás si se lo viera de frente o de perfil sería no desde arriba sino de frente. Se la vería quizás como un ojo al óvalo de la taza, pero acá se lo ve bastante circular porque se lo toma desde un punto de vista desde arriba. Y eso es lo que empieza a hacer este post-impresionista, que es Paul Cézanne, incluir otros puntos de vista. No tan específico como se hace en el cubismo, pero esto es un antecedente. También la moda del arte primitivo y a las modernas nociones de la filosofía de la mano de Schopenhauer, por ejemplo. Lo mismo que las modernas nociones de la física, las teorías acerca del espacio y el tiempo promulgaban una especialidad novedosa basada en la visión plural de los objetos, muy alejada de la tradicional que se fundamentaba en un único punto de vista. Bueno, acá habla de los antecedentes, que no era una cuestión solo pictórica, sino de cómo se empiezan a desarrollar las ideas en cuanto al tiempo y el espacio, ¿sí? Ustedes saben que a medida que se va desarrollando la historia, se van generando descubrimientos, cambios, y todo eso aporta al contexto de cómo se desarrolla la obra de arte, ¿sí? Este también es otro ejemplo. Los artistas cubistas abren la puerta al arte moderno. Para realizar algunas de sus obras más significativas se inspiran en la estética primitiva africana, porque había un intercambio cultural en este tiempo, ¿sí? Entonces, ellos podían conocer obras de arte de otra cultura, de otro lugar, y específicamente se inspiraron mucho
en la estética africana, en las máscaras, en los personajes que se desarrollaban. Esta estética no se basaba en el naturalismo, sino que se orienta hacia lo sobrenatural, las proporciones de las figuras y las dimensiones de las partes del cuerpo dependen de la magia que los habita. O sea que no eran representaciones de seres humanos naturales, sino eran una especie de brujos, porque hablamos de culturas primitivas, de tribus que desarrollaban eh, una especie de rituales, como ya habíamos visto, que se viene haciendo desde épocas ancestrales, de cuando empezamos a ver el arte parietal, ¿se acuerdan? Desde ese tiempo existen los rituales en los que las personas que participan se disfrazan, o hay un sacerdote que lleva como un tocado especial eh, para, para tener su contacto con seres de otro mundo, por ejemplo, ¿sí? Que son una de las interpretaciones que se hacían. Bueno, las características del movimiento cubista, en su afán de captar la esencia de las cosas, más allá de su apariencia, los pintores cubistas rechazan la perspectiva convencional al considerarla artificiosa. Superponen los planos y enfocan los objetos desde distintos puntos de vista. Esto se insiste muchas veces y está bueno que se les quede en la memoria. Es lo más importante del cubismo, que rompen con la perspectiva clásica y empiezan a hacerlo desde distintos puntos de vista, todos juntos. Es como si pretendiesen captar todos los posibles ángulos y puntos de vista de un objeto, incluso los que no son visibles. Los que no son visibles, intentando, bueno, acá está mal escrito, ¿no? Intentando plasmar la cuarta dimensión, lo que es lo mismo la suma de todas las perspectivas. Como consecuencia de ello aparece la multiplicación de planos, característica del movimiento que da a estas obras su apariencia de rompecabezas, junto a la geometrización de los objetos, a través de la reducción de las formas a las geométricas elementales. Son sus principales huellas de identidad. Como les decía, todo se reduce a formas geométricas, ¿sí? Esa es otra característica muy importante del cubismo. Vamos a ver a artistas representativos de este movimiento, que ya habíamos hablado, que fue el único que mencionamos, porque he mencionado un artista de cada movimiento, pero ahora que vamos a profundizar, voy a mencionarles otros más. Solo mencionarles, si quieren buscar sus obras pueden hacerlo con el nombre, googlearlas, pero por el momento solo quiero que mencionarles, ¿sí? Pablo Picasso, que es el artista más famoso del movimiento cubista. Georges Brecht, Juan Gris, y bueno, estos son los más importantes. Eh, el cubismo tiene una característica de que se divide en dos tipos, ¿sí? Cosa que no sucede en los otros movimientos, pero en este sí, porque pasa por un proceso en el que es como experimental en su primera parte y después se desarrolla de otra manera, ¿sí? El primero es el cubismo analítico, que se desarrolla entre 1909 y 1912. El cubismo analítico o cubismo hermético, que también se lo llama, fue la etapa inicial del movimiento, cuyas pinturas eran casi todas monocromáticas, o sea, de pocos colores o dos colores, o uno incluso, y grises enfocadas en el punto de vista y no en la cromaticidad. Este enfoque era tal que en muchos casos las obras se volvían prácticamente abstractas, o sea que no era figurativo, no se veían figuras, sino formas que no se definían, ya que los planos se hacían irreconocibles e independientes del volumen del objeto pintado. Esto ocasionó que el nuevo estilo recibiera mucho rechazo de los sectores tradicionalistas de la pintura, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ve un rostro, pero hay que como que prestar mucha atención para observarlo, porque
está tan desfragmentado que por ahí no se percibe eso y es lo que le llaman la abstracción cuando no se define la figura, ¿sí? Son puras formas. Después avanzamos y entre 1912 y 1914 vemos el cubismo sintético, que es el segundo periodo del cubismo y nace a raíz de la tendencia de Break a incorporar a partir de 1912 los números y palabras en sus cuadros. Ahí se los puede observar que empiezan a agregar palabras, números, así como la utilización de madera, papeles decolorados, perdón, y otros materiales. O sea que empieza a hacer collage con otros materiales, no necesariamente solo la pintura sobre la base, sino que empieza a pegar papeles o madera o papeles decolorados. Ese mismo año Picasso realiza su primer collage y esta incorporación de otros elementos añade color a la tendencia cubista hasta entonces monocroma, o sea que se hace más colorida. Los cuadros cubistas se vuelven entonces más figurativos y por ende más sencillos a interpretar, más dóciles y en ellos los objetos son reducidos a sus características elementales en vez de volúmenes y planos superpuestos. Esta es considerada la etapa más imaginativa del cubismo, especialmente en la obra de Juan Gris, quien se otorgó mayores cuotas de libertad y color. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial puso fin al movimiento ya que los pintores fueron llamados al frente y en la posguerra solamente Juan Gris permaneció fiel al cubismo, aunque en un estilo mucho más simple y austero. Bueno, ustedes ven el año en que termina esto, que es 1914, cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, en la que se hace como un quiebre porque estos artistas fueron llamados a luchar, ¿sí? A pelear, a participar de la guerra. Entonces, posguerra, acá, como se lo menciona, Juan Gris es el único que lo continúa, pero de otra manera. Pero como que el auge o su momento de esplendor fue cuando el cubismo fue sintético entre estos años, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de el futurismo. Vamos a ver los antecedentes. No vemos tanto antecedente en obras como vimos en el cubismo que fue Paul Cézanne, sino más bien en este desarrollo de las maquinarias y de lo que generó la revolución industrial, que bien lo mencionamos en el antiguo PowerPoint, en la clase anterior, antes de las vacaciones. El futurismo fue nombrado como movimiento por primera vez el 20 de febrero de 1909. Este es anterior al cubismo. No importa el orden, ¿sí? No tengan en cuenta esto porque no los voy a mencionar por orden, sino entreverados porque todos tienen su misma importancia. Y algunos incluso permanecieron contemporáneos, ¿sí? En el mismo tiempo, no es que se termina uno y empieza el otro. O sea, sí intentan hacer algo distinto al anterior, pero por ahí permanecen en el mismo tiempo, ¿sí? Bueno, esto se lo publicó por primera vez en el periodo parisino Le Figaro. En esta publicación se dio a conocer el manifiesto futurista que les he mencionado. Este autor acuñó la palabra futurismo para designar su propósito de descartar las formas del arte tradicionales, o sea, las viejas, y celebrar los cambios de la modernidad. Eso era lo que más les importaba a los futuristas. Esos cambios modernos que les parecían impactantes, el movimiento de la máquina, la fuerza, y todo eso que antes no se veía más que tracción a sangre en un caballo o hacerlos por ellos mismos, por personas, digamos. La modernidad, o dicho de otra forma, los avances en el arte y la tecnología de esa época en el mundo de Filippo Marinetti, que es el que escribió, principalmente en el arte literario. Recuerden que futurismo, bueno, todos los movimientos no solo tiene representaciones en el arte, en las artes plásticas, sino muchas veces se lo ve también en la literatura, más que nada, pero también en la música e incluso en la arquitectura tiene ciertas reminiscencias ahí.
Cambios fundamentales para este manifiesto trascendían el ámbito industrial y hacía referencia a la transformación social y cultural que se presentaba en esta época. Todas esas transformaciones les impactaban mucho a los futuristas. Bueno, acá vemos otras características: exaltación de lo original. El escritor y el pintor futurista buscaban innovar en las artes de este periodo a través de contenidos originales y nuevos. Estructura de movimiento, tiempo, velocidad, energía y fuerza son como palabras muy importantes para los futuristas. En el caso de la pintura, se buscó generar en el espectador o crítico de arte esos efectos transmitidos por las máquinas. Contenido relacionado con el mundo moderno, las ciudades y los automóviles, su bullicio y dinamismo. Ruptura de la tradición literaria, el pasado y de los signos convencionales de la historia del arte. Como parte de la vanguardia literaria, siempre se buscó innovar y romper con las estructuras convencionales del arte general, y el futurismo literario no se quedó atrás en todas estas innovaciones, ¿no? Vamos a ver los artistas representativos del futurismo y con esto cerramos porque, como les dije, en el cubismo se puede dividir el desarrollo del movimiento, pero en el futurismo siempre fue el mismo, ¿sí? El que mencionamos era Luigi Russolo, que vimos obras de él, que son una de las más importantes, las que más se ven cuando uno googlea futurismo. Después estaba este artista, Umberto Buccioni, son de origen italiano por eso los apellidos, y Giacomo Balla, ¿sí? Y eso es todo por hoy. Es bastante breve y quiero que utilicen el resto del tiempo invertido en mi clase para hacer el trabajo práctico. Por favor, no se cuelguen con eso. Hay muchos trabajos que me quedaron debiendo, que ya les di un montón de oportunidades y bueno, ya eh, si no llegaron, ya no les puedo dar más chances porque tienen que ser responsables, chicos, ¿sí? Es muy importante que lo hagan. Les he mandado mensajes privados para que me digan para lo que necesiten y les vuelvo a insistir como siempre. eh, Mi teléfono está disponible para cualquier duda que tengan o alguna complicación o algo que no entiendan, ¿sí? Así que bueno, después de ver este video, les voy a decir cuál es el trabajo práctico. Les voy a mandar por escrito en el grupo, ¿sí? Bueno, espero que tengan un hermoso día y que nos veamos pronto. Adiós.